vamos a conversar hoy día sobre las características generales de esta enfermedad y vamos a hacer un focus especial en los aspectos epidemiológicos y cómo justamente eventos como el COVID, ¿no?, han hecho de esta enfermedad un problema mayor. Entonces, ¿qué podríamos decir inicialmente? ¿No? Hay algunas definiciones que creo que deben ser relevantes. Yo les voy a pedir a mis colegas psiquiatras que están inscritos en el curso que tengan un poco de paciencia, porque creo que es importante definir claramente a qué nos estamos enfrentando y cómo deberíamos abordar esta problemática. Los trastornos depresivos, entonces, se caracterizan por tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa, baja autoestima, trastornos del sueño o del apetito, sensación de cansancio y falta de concentración. Desde ya les puedo decir que es importante que tomemos en cuenta que no necesariamente la tristeza es una condición necesaria para poder hacer diagnóstico de depresión. Podemos tener un paciente donde el síntoma más relevante es justamente la imposibilidad de poder disfrutar de las cosas que antes nos generaban placer, proceso conocido como anedonia, que unido a los otros síntomas pueden también hablarnos claramente de un trastorno depresivo mayor. Recuerden ustedes que la depresión puede ser duradera, puede ser recurrente y afecta sustancialmente la capacidad de las personas para funcionar en el trabajo, en la escuela o para hacer frente a la vida diaria. En su forma más grave, la depresión puede llevar al suicidio y los trastornos depresivos incluyen dos subcategorías principales. El trastorno depresivo mayor, el episodio depresivo, caracterizado por estos síntomas que les acabo de señalar, por supuesto, pero también puede presentarse en la forma de distimia, que es una forma persistente o crónica de una depresión, más bien de características sintomatológicas leves, pero que pueden ser capaces de producir también disfuncionalidad con la característica de que tiene un tiempo duradero que puede inclusive pasar los 5 años. Y tener en cuenta que en los trastornos bipolares podemos tener, por supuesto, cuadros depresivos, ¿no es cierto?, en esta vorágine de pasar de estados de manía a depresión o de estados de hipomanía a depresión, y por lo tanto tenemos que tomar en cuenta que si estamos pensando que nuestro paciente está pasando por un cuadro depresivo, siempre extender la historia para buscar la posibilidad de que nuestros pacientes hayan pasado también o tengan el antecedente de episodios de manía o hipomanía, porque esto nos va a hablar claramente de que el tratamiento, por supuesto, va a ser diferente y que debería ser derivado, entonces acá sí, al especialista en psiquiatría para tratar este cuadro con propiedad. Y entonces hoy consideramos que la depresión es una emergencia epidemiológica, es una enfermedad crónica y limitante que afecta aproximadamente a 320 millones de personas en el mundo. Y miren este dato que es sumamente importante. La incidencia de depresión ha aumentado en más de 18% entre el año 2005 y el año 2015. Y entonces cuando tratamos de encontrar una explicación de por qué esta característica, por qué este aumento de la incidencia, podemos tener claros que no es precisamente la carga genética lo que está determinando que las personas tengan mayores probabilidades de hacer depresión, sino más bien factores epigenéticos que estarían en relación con el estrés temprano, el maltrato infantil y el estrés persistente en la adolescencia y en la vida adulta. No hay otra forma de entender el por qué estamos teniendo esta emergencia epidemiológica y por qué factores estresores como las pandemias, las guerras, podrían estarnos llevando entonces a procesos de incidencia mayor. Recordemos también que la tecnología, que es por supuesto una ventaja fundamental para la información, para estar al día, para poder tener recursos mayores
de adaptación también pueden ser o constituirse en un arma de doble filo porque está generando la individualización de las personas, la falta de empatía, de la posibilidad de poderse ver encarnado en el otro, la imposibilidad de tener un apego adecuado para podernos atrever a explorar, para podernos atrever justamente a consolidar vínculos con otras personas y, como les digo, este proceso de individualización puede claramente explicarnos el por qué estamos en este proceso de incidencia. Se estima que el 90%, escúchame bien, que el 90% de los suicidios están relacionados con algún tipo de trastorno psiquiátrico y que aproximadamente entre el 60 y el 65% de estos procesos están en relación a trastornos del estado de ánimo. Entonces, si ustedes asocian estos 320 millones con esta incidencia de suicidio, pueden tener claro el porqué de esta emergencia, más allá de las características de la propia enfermedad. Entonces, tenemos que tener claro, 60-65% de las personas que se suicidan tienen un trastorno del estado de ánimo de fondo. Por eso, nosotros podemos entender que aproximadamente hayan 800.000 personas que se suiciden al año a nivel mundial. Muy bien. Esta es la prevalencia mundial de los trastornos depresivos por edad y por sexo. Y nos podemos dar cuenta claramente las características de esta enfermedad. Lo primero que salta a la vista es claramente que es más frecuente en mujeres que en varones y que la prevalencia va aumentando con la edad. Y probablemente el dato más importante es que este trastorno es más frecuente en pacientes de tercera edad. ¿Y por qué es importante decirles eso? Porque las depresiones en tercera edad no son iguales que las depresiones en los pacientes adultos jóvenes. Y que muchas veces en los pacientes de tercera edad se nos va el diagnóstico porque probablemente los síntomas más relevantes sean la irritabilidad, el temor, el aislamiento y la disminución de las actividades diarias. Y esto generalmente podemos atribuirlo a procesos neurodegenerativos cuando en realidad podría deberse a un cuadro depresivo. Entonces, puede ocurrir en cualquier edad, aunque a menudo comienza en la tercera década de la vida aproximadamente, y las tasas de prevalencia, como les decía, van a variar según la edad, alcanzando su punto máximo en la edad adulta mayor, 7,5% en mujeres, 5,5% en varones. Siempre recordar que usualmente es 2 veces más común en mujeres que en hombres. Y miren ustedes, cuando nosotros exploramos los casos de trastorno depresivo por millones, por regiones, la Organización Mundial de la Salud nos hace ver y estima que la proporción de la población mundial con depresión hasta el 2015 era aproximadamente del 4,4% y que la prevalencia, como ven ustedes en el cuadro, va a variar según la región, en donde la Organización Mundial de la Salud tiene la posibilidad de poder hacer estos estudios. Desde un mínimo, vean ustedes, del 2,6% entre los hombres en las regiones de Pacífico Occidental hasta 5,9% entre las mujeres en las regiones del África. Y entonces podríamos hacer un ejercicio sin mucho esfuerzo para darnos cuenta que, lógicamente, en la región del África, la mujer es mucho más maltratada desde temprana edad y esto justificaría claramente el por qué la alta incidencia de trastornos depresivos mayores. En el Perú, lógicamente, este proceso epidemiológico tiene las mismas características y debemos tomar en cuenta en este estudio extraordinario, como siempre digo, hecho en el Instituto Nacional de Salud Mental, ¿no? Hemos podido, o se ha podido establecer que la prevalencia de vida en Lima
de los trastornos psiquiátricos, ¿no? Nos muestra justamente que la mayor prevalencia está en relación a episodios depresivos y podemos alcanzar una prevalencia de vida del 22,6%. Y vean ustedes con la misma característica, más frecuente en mujeres, ¿no es cierto?, en un 18,2% que en varones, en un 13,5%. Y cuando vemos el mismo estudio de prevalencia de vida en la sierra, nos encontramos con el mismo fenómeno. Vean ustedes, episodios depresivos en un 16,2%, donde en la mujer vuelve nuevamente a ser más frecuente que en el varón. ¿No es cierto? Entonces, miren ustedes esta carga importante que se expresa a nivel mundial y, por supuesto, también en el Perú. La carga mundial de depresión, entonces, para el 2015, se estimó en que la tercera causa principal de discapacidad de todo el mundo se debía justamente a trastornos depresivos y que la depresión es responsable del 12% de los años de vida perdidos por discapacidad a nivel mundial. El riesgo de por vida de una depresión severa asciende al 12 al 16% y casi el 90% de los pacientes deprimidos presentan alteraciones de moderadas a severas en el trabajo, en las relaciones interpersonales y en general en el funcionamiento social. La incidencia de suicidio, como hemos visto, que se asocia con un diagnóstico de depresión, es más del 50% de riesgo mayor en la población. Y cada año se suicidan, como hemos visto, 800.000 personas por esta situación, y la asociación con trastornos depresivos mayores es muy alto. El grupo etario que más expresa la gravedad de su cuadro depresivo, tomando como decisión de alivio a su patología el suicidio, es de alrededor del 15 a 29 años. Y está pasando algo también que es importante. No solamente nos estamos enfrentando a una mayor incidencia de depresión a nivel mundial, sino que cada vez las depresiones resultan siendo más refractarias al tratamiento y más graves, más difíciles de afrontar. Este es un estudio de severidad de la depresión en adolescentes y adultos en Estados Unidos en el 2017, y ven ustedes que la severidad del trastorno depresivo mayor en los adultos se va a presentar con un deterioro severo, alrededor del 64%. Y cuando vemos los adolescentes en Estados Unidos, vean ustedes, el deterioro es del 71%. Entonces, vuelvo a repetir, algo está sucediendo, como hemos dicho al principio, que está generando en la población mundial una mayor prevalencia, una mayor resistencia al tratamiento y un mayor nivel de deterioro. Cuando nosotros vemos la incapacidad que la depresión puede producir versus otras enfermedades médicas crónicas, nos podemos dar cuenta de la importancia de la presencia de esta enfermedad sola o acompañando otros trastornos médicos crónicos. Y vean ustedes, este cuadro nos muestra en rojo los síntomas depresivos que producen mayor discapacidad que otros trastornos, en amarillo, donde no se observa mayor diferencia, y en anaranjado, donde los síntomas depresivos producen menos discapacidad. Y miren ustedes, cuando comparamos el trastorno depresivo mayor con la hipertensión, la discapacidad es mayor para la depresión, tanto desde el punto de vista físico, social, laboral, ocupación de camas y síntomas en general. Cuando lo comparamos con la diabetes, exactamente lo mismo. Un mayor compromiso en el caso de depresión en aspectos físicos, sociales, laborales, días ocupados en cama y síntomas generales. Cuando hablamos en general de problemas cardiovasculares, ¿no es cierto?, vemos que en los procesos sociales la depresión tiende a generar mayores dificultades. Cuando hablamos de artritis, nuevamente, miren ustedes, artritis, mayor probabilidad
de que la depresión genere un mayor compromiso físico, social, laboral, días en cama y, por supuesto, síntomas generales. Cuando hablamos en general de procesos pulmonares, en los aspectos sociales, laborales y síntomas generales, nuevamente la depresión toma esta supremacía. Es importante tomar esto en cuenta porque nos vamos a enfrentar constantemente a trastornos depresivos que tienen como comorbilidad a diferentes enfermedades que pueden empeorar entonces la disfuncionalidad de nuestros pacientes. Y entonces, acá les muestro cómo los factores de riesgo genéticos y ambientales están justamente presentados en la depresión y se sabe claramente que los factores ambientales, es decir, aquellos factores que se van a comportar como factores epigenéticos para expresar con más incidencia los trastornos depresivos, están alrededor del 63% y los factores genéticos 37%. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que la depresión está asociada con una combinación, efectivamente, de factores genéticos, ambientales, biológicos, culturales y psicológicos. Y se estima que la heredabilidad de la depresión es alrededor del 37%, y esto entonces nos da una visión clara de que esto es mucho más bajo que para otros trastornos mentales. Y lo que sugiere que la mayor parte de los cuadros depresivos a nivel de la población mundial puede explicarse por factores ambientales. Y tenemos que entender que estos factores ambientales, que pueden ser causantes de cuadros depresivos, contra más temprano se presenten en la vida del individuo, van a generar cuadros depresivos más graves, más residuales en relación a síntomas permanentes y más refractarios al tratamiento. Y entonces podemos entender que las depresiones son cada vez más difíciles de tratar por toda esta evolución que estamos teniendo en la temporalidad, en la culturalidad y en los procesos estresores permanentes. Y entonces hoy sabemos que el trastorno depresivo mayor es cada vez menos susceptible al tratamiento y presenta formas más difíciles de tratar. Además, la característica de niveles más altos de severidad, cronicidad, somatizaciones, es decir, expresión a través de la alteración del control neurovegetativo, expresado a través de alteraciones cardiovasculares, gastrointestinales, como comorbilidad y mayores factores de discapacidad, y por supuesto más difíciles de tratar, más refractarias, con más presentaciones en cuadros más complicados, como los trastornos bipolares, o inclusive con depresiones que se expresen en depresiones profundas con síntomas psicóticos. Y entonces nos damos cuenta la refractariedad al tratamiento. Escuchen bien, hoy es tan complicado la refractariedad que es difícil poder determinar cuáles serían aquellos criterios que nos indicarían que el paciente está justamente generando una depresión refractaria y que nosotros podemos hacer un reconocimiento de eso. Tenemos claro que hoy el 50% de los pacientes con depresión tienen una respuesta parcial al tratamiento farmacológico y psicoterapéutico, y que el 45% tiene una respuesta inadecuada. 50% no responden al tratamiento y nos obligan entonces a tomar alternativas mucho más intervencionistas, mucho más abarcativas para poder sacar a nuestros pacientes del cuadro depresivo. Y lógicamente, si no logramos esto, vamos a tener entonces una funcionalidad muy, muy deteriorada a pesar de nuestros intentos de ayudar al paciente. Este es un estudio que muestra el efecto de la respuesta inadecuada al tratamiento en pacientes con depresión. Y vemos que en los pacientes con depresión, ¿no es cierto?, cuando comparamos a los respondedores con los no respondedores, vemos que los no respondedores tienen mayor probabilidad del uso de unidades de emergencia, de hospitalización, una menor probabilidad de empleabilidad y una mayor probabilidad de deterioro de la actividad en general.
Y entonces la residualidad en depresión va a generar, y está establecido, alteraciones cognitivas, donde los problemas de memoria de corto plazo, los problemas de función ejecutiva, la falta de atención y concentración serán las características más importantes. Podemos nosotros inclusive sacar al paciente del cuadro depresivo y no lograr vencer la apatía que se cronifica en el paciente como síntoma residual. Todo esto tenemos que tomar en cuenta para poder hacer un diagnóstico precoz, una intervención adecuada para justamente evitar que esto pueda suceder. Y entonces, ¿qué ha pasado con relación al COVID? Vemos claramente que hoy, gracias a la presencia justamente de la pandemia del COVID, los cuadros de ansiedad y depresión se han disparado. Y se ha tratado de explicar esto desde el punto de vista psiconeuroinmunológico, ¿no es cierto? Claramente hemos podido percibir que desde la perspectiva neuropsiquiátrica el COVID-19 induce manifestaciones neurológicas y psicopatológicas. Desde la perspectiva conductual podemos darnos cuenta que la población general y los trabajadores de salud, bajo este estrés persistente y la necesidad del aislamiento para poder afrontar la pandemia, podrían explicar también el disparo de estos cuadros. Y desde la perspectiva inmunitaria, ¿no es cierto?, conocemos que el COVID puede inducir efectos inmunes, bioquímicos y fisiológicos que pueden alentar justamente a cuadros depresivos más refractarios y con una respuesta menor al tratamiento. Y todas estas alteraciones y todas estas condiciones, lógicamente interactuando, podrían explicar este cuadro de mayor severidad y, lógicamente, mayor incidencia de los cuadros depresivos. Este es un estudio, ustedes recuerdan, de los síntomas neuropsiquiátricos más comunes en pacientes hospitalizados con SARS o MERS, recuerdan. Y encontrábamos ya acá que la depresión justamente tenía una prevalencia de 32,6% y la ansiedad 35,7%. Deterioro de la memoria en 34,7%. Vean ustedes. Ya conocíamos desde estos episodios pandémicos justamente lo que sucedía. Estos son los síntomas neuropsiquiátricos más comunes en pacientes recuperados, ya no hospitalizados. Y vemos efectivamente que la depresión y la ansiedad aumentaron claramente en su prevalencia, así como trastornos de estrés postraumático. Pero cuando exploramos lo que ha sucedido con los pacientes hospitalizados por COVID-19, encontramos que sigue el mismo patrón, ¿no es cierto? Problemas de conciencia alterada, síndrome de distrés ejecutivo sumamente alto, una prevalencia de 33,0%, delirio que deben estar ustedes observando. Hoy es muy frecuente encontrar pacientes con cuadros depresivos crónicos post-COVID acompañados atípicamente de delirios, inclusive de alucinaciones auditivas o alucinaciones visuales, ¿no es cierto? Todo esto como parte de la complicación propias del COVID. Este es un metaanálisis donde encontramos las complicaciones neurológicas y neuropsiquiátricas por el COVID-19. Este es un estudio hecho en 153 pacientes en el Reino Unido y vemos nuevamente que la prevalencia de trastornos del afecto, ¿no?, se multiplica ante estos cuadros, ¿no? Y además vean ustedes los cuadros de psicosis y acá tienen ustedes la distribución de la edad de los pacientes que cumplen con los criterios de haber sufrido eventos cerebrovasculares y neuropsiquiátricos y encontramos que nuevamente, miren ustedes, la tercera edad es justamente la población con mayor riesgo para hacer este tipo de trastornos. Miren ustedes, este es un último trabajo presentado, es un cambio de prevalencia de los trastornos de ansiedad durante la pandemia del COVID-19.
Este es un estudio que se ha hecho entre enero de 2020 y enero de 2021. Y lo que se ha estudiado es cuánto por ciento ha aumentado la prevalencia de los trastornos de ansiedad en relación a la prevalencia antes del COVID, ¿no es cierto? Y ven ustedes, miren qué importante este estudio. Vemos que aquellos países que están más bien pintados de color grosella, donde se ha podido establecer que ha habido un aumento del 36% de la prevalencia, se encuentra en Latinoamérica, vean ustedes, Perú es uno de ellos, por supuesto, Chile, Argentina, Bolivia, tienen un aumento muy importante de la prevalencia para los trastornos de ansiedad. Vean ustedes, México, donde sabemos golpeó mucho el COVID, a muchos países de África, ¿no es cierto? Mayor de 33,3%, de 28 a 32% en los países como Rusia, ¿no? Países europeos como, vean ustedes, España, Francia, ¿no? Han sido entonces tributarios de este disparo de la prevalencia de ansiedad por la pandemia del COVID-19. Y acá tienen ustedes, miren, la carga global adicional de depresión y ansiedad en el contexto del COVID por edad y sexo. Y nuevamente vemos, vean ustedes, lo que está de color naranja expresa el aumento adicional que tiene como factor claro la presencia de la pandemia, ¿no es cierto? Y en lila ven ustedes la depresión. Y siguiendo siempre el mismo patrón, más frecuente en mujeres, casi dos veces más frecuente en mujeres, y también, ¿no?, esta característica poblacional, ¿no?, de una pirámide donde quienes han estado expuestos, sobre todo los adultos jóvenes, ¿no?, han tenido una mayor presencia de aumento de la prevalencia, que nos habla claramente de la importancia que ha tenido el COVID como un factor estresor. Y miren ustedes qué interesante esto. Este es un estudio que nosotros hemos realizado en plena pandemia, y nosotros quisimos estudiar y conocer si efectivamente el COVID como proceso estaba relacionado con una mayor prevalencia de ansiedad. ¿No es cierto? Si los trabajadores de salud que atendieron a los pacientes en primera línea de COVID-19, ¿no es cierto?, era absolutamente responsable de la ansiedad. Y miren ustedes lo que encontramos. Nosotros pensamos que podían haber otros factores, porque nosotros estamos convencidos de que el estrés temprano, el maltrato infantil, hace más proclive que aquellas personas que transitan por factores estresores en la adultez tienen más probabilidad de hacer ansiedad. Y miren lo que encontramos. Efectivamente, la atención del COVID estaba relacionado con ansiedad alrededor del 4%, pero cuando la población de profesionales de la salud tenían antecedentes de eventos adversos tempranos, como eventos sexuales, ¿no es cierto?, el riesgo subía a 7 veces más, claramente relacionado a una validación estadística. Y entonces pudimos establecer, por lo menos en esta población, 542 trabajadores, de que efectivamente el maltrato temprano hacía mucho más probable, el riesgo aumentaba 7 veces en hacer trastornos de ansiedad en la atención del COVID. Y vean ustedes, siempre el peatón del sexo femenino con mayor prevalencia. ¿Qué les parece? Entonces, la interacción entre el abuso sexual antes de los 18 años
y la atención del COVID aumenta significativamente el riesgo de ansiedad. Estamos hablando entonces de lo que les decía al principio. ¿Qué cosa es lo que está generando entonces que se dispare tanto la prevalencia antes del COVID? Pareciera entonces que el estrés como factor epigenético, sobre todo en edades tempranas, pueden generar mayor probabilidad de que estas personas en la adultez hagan trastornos depresivos mayores o hagan trastornos de ansiedad, sobre todo trastornos de ansiedad generalizada. Pero miren ustedes, seguimos explorando. ¿Será solamente el factor de estrés temprano lo que ha hecho que los trabajadores de salud tengan mayor exposición a la ansiedad? Hemos hecho otro estudio donde más bien lo que hemos explorado es la depresión y la ansiedad y estrés percibido en profesionales de la salud y su relación con la percepción de cuánto el sistema de servicios de salud lo protege ante la amenaza del COVID. Y hemos encontrado que el factor más importante que se relaciona con depresión y ansiedad en los trabajadores de salud ante el evento del COVID estuvo relacionado con el temor de que si se contagiaran, el hospital, el ministerio, el gobierno los iba a apoyar tanto en su tratamiento como en el tratamiento de sus familiares, si es que estos se contagiaran. ¿Qué les parece? Y cuando vemos solo depresión, ¿cuál ha sido el factor que ha estado más relacionado con depresión en los trabajadores de salud? La falta de equipamiento en la posibilidad de que un familiar se enfermara. O sea, que los trabajadores de salud que atendían a los pacientes de COVID y se enfrentaban a las situaciones tan terribles como elegir quién debe ir o no a un respirador, lo que más les generaba desánimo era entender que si uno de sus familiares se enfermara, no iban a encontrar una cama UCI, no iban a encontrar un respirador. Y que ellos iban a estar en la inconveniencia, o sus colegas, de elegir quién debería ir a un respirador o no. ¿Qué les parece? Entonces, sí es verdad que el COVID, que el virus propiamente puede generar una mayor proclividad a hacer ansiedad y depresión por factores inmunológicos. Puede ser, efectivamente. Pero vean ustedes los factores de estrés temprano y de estrés permanente ante el peligro de no tener una institución que me acoja cuando me contagie o cuando se contagien mis familiares, resulta siendo un factor predominante para un mayor riesgo en depresión. ¿Qué les parece? Muy bien. Entendemos entonces por qué la Organización Mundial de la Salud, antes del COVID, ha generado un plan de acción integral sobre la salud mental y ha recomendado que se adopte un plan de acción integral sobre la salud mental, que se inste a los Estados miembros de la Organización Mundial de la Salud que pongan en práctica las acciones propuestas para los Estados miembros en el plan de acción integral sobre la salud mental, adaptadas a las prioridades nacionales y las circunstancias concretas de cada país. Y ha invitado a los asociados internacionales, regionales y nacionales a que tomen nota del plan de acción integral sobre la salud mental. Vean ustedes, a pesar de todo lo que hemos conversado, a pesar de que hay un conocimiento claro de la emergencia de esta patología, todavía se reconoce que en atención primaria hay un 48% de pacientes con depresión que no son diagnosticados. Y esto, al explorar los factores, pareciera estar en relación primero con que, aunque hay tratamientos eficaces para la depresión, más de la mitad de los afectados en todo el mundo y más del 90% de muchos países no recibe estos tratamientos por falta de recursos y de personal sanitario capacitado,
por la estigmatización de los trastornos mentales, que hasta ahora, colegas, nos enfrentamos a esto. Todavía nosotros los psiquiatras recibimos pacientes derivados por colegas de otras especialidades que los derivan con esta frase: señor, usted no tiene nada, vaya al psiquiatra. ¿Qué les parece? Y entonces ese paciente que tiene un trastorno depresivo mayor, ¿no es cierto?, que tiene una tristeza supina, tiene una anedonia inconmensurable, problemas para dormir, un dolor existencial intenso con somatizaciones, escucha la noticia de que no tiene nada y que vaya al psiquiatra. ¿Cómo interpreta eso el paciente? Usted está loco. Lo que está sintiendo no es real. Y el trastorno depresivo mayor es una enfermedad con orígenes claros, con fisiopatología clara, con un tratamiento claro que, si no lo afrontamos tempranamente, tiende a la cronicidad, tiende al deterioro y tiende a la inutilidad del paciente que sufre de esta posibilidad. El otro factor es una evaluación clínica inexacta o errónea que conlleva que las personas con depresión a menudo no sean diagnosticadas, mientras que otras que en realidad no lo parecen son a menudo diagnosticadas y tratadas con antidepresivos. Entonces es menester, concluyendo ya con esta exposición, entender que la depresión es un trastorno de alta prevalencia que está asociado a un deterioro cognitivo relevante y a conductas suicidas, que tiene alta comorbilidad con patologías comunes relacionadas con el metabolismo y la inflamación, y que los antecedentes, como eventos adversos tempranos, podrían ensombrecer el pronóstico. Se establece entonces la necesidad de un mayor reconocimiento de la enfermedad y un manejo temprano y solvente de esta patología. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor Fernández, por la excelente presentación realizada. Y más bien invitamos a todos los presentes a que nos hagan sus consultas, ya sea a través del Q&A o a través del chat que tenemos disponible para resolver cualquier consulta en relación al tema. Tenemos una consulta y la consulta es la siguiente, ¿no? Y nos hacen, la pregunta es, ¿desde qué especie animal, ¿no?, si, se puede identificar la depresión? Si solo la depresión es una patología netamente, entiendo, del ser humano, o de repente hay otros animales que pueden tener un trastorno similar. Es la consulta que nos hacen. Buenísima pregunta. Miren ustedes, hay filogenéticamente en los mamíferos, claramente, ¿no es cierto?, hay dos procesos que se identifican sobremanera con trastornos de ansiedad y trastorno depresivo mayor. Ustedes saben que la ansiedad per se no es un trastorno. La ansiedad per se es una función del sistema nervioso que tiene como función estructurar conductas funcionales para enfrentar situaciones nuevas, situaciones de peligro y situaciones de evaluación. La ansiedad nos permite estructurar estas conductas funcionales, resolver estas situaciones y aprender de estas estrategias para que posteriormente, cuando se presenten estas situaciones de ansiedad, ¿no es cierto?, o estas tres situaciones que les acabo de señalar, uno ya no tenga que convocar la ansiedad para resolverla. Lógicamente, la ansiedad va a convocar al sistema neurovegetativo, sobre todo al sistema simpático, para prepararnos para la acción. Aumento del tono muscular, aumento de los reflejos, aumento de la frecuencia cardíaca, de la presión arterial, una disminución del funcionamiento del tracto gastrointestinal momentáneo para poder hacer y distribuir la sangre adecuadamente al cerebro y al músculo estriado para responder a esta situación. Esa función está conservada en todos los mamíferos, en todos, para cuidar el territorio, para defenderse, para buscar alimento. Pero además, los mamíferos conservan también, y es necesario para ellos, tener una condición que los motive justamente a realizar estos procesos. Y ahí es donde
no tanto el ánimo, sino la emoción, que significa etimológicamente mostrar hacia afuera, le va a permitir a los mamíferos tomar acción para resolver esas dificultades. Y experimentalmente existen procedimientos para llevar a los mamíferos a estados depresivos, ¿no? Como la desesperanza en ratones, ¿no? Que es una experiencia, bueno, terrible para los ratones, pero muy eficaz para generar depresión, que es poner al ratón en un recipiente, ¿no es cierto?, con un nivel de agua que les permita poder respirar solamente en posición empinada. Como diríamos coloquialmente, en puntitas de pies. Como ustedes comprenderán, eso produce fatiga. Y uno puede ver claramente cómo este pequeño mamífero, expuesto constantemente a estas situaciones, ¿no?, termina rindiéndose y dejándose morir. Entonces, tanto la emoción como la ansiedad son procesos que están conservados filogenéticamente justamente para poder ser funcionales. ¿Cómo se expresa la funcionalidad? A través de la capacidad de adaptación. Y la fortaleza de un ser viviente es justamente la capacidad para poderse adaptar. Y en los mamíferos, como les digo, ambos procesos están conservados filogenéticamente. Pero además, solamente para redondear la idea, recuerden ustedes, y esto es muy importante, ¿no? También me podrían preguntar, oye Alberto, si esto es correcto, la empatía también sería un factor que debería conservarse filogenéticamente. Sí. ¿Por qué? Porque aquellos mamíferos que andamos en manada, tenemos en cuenta siempre que la supervivencia de la especie está por encima de la supervivencia individual. Y para poder tomar acción en ese proceso, tiene que existir empatía. Esa es la razón por la cual, cuando, por ejemplo, una manada de cebras es atacado por felinos, ¿saben cómo corren las cebras? ¿Saben cómo corren los caballos salvajes? En el centro van los más jóvenes, rodeando a los más jóvenes los adultos maduros, y en la periferia van los ancianos. Para que en la contingencia de que el felino logre atrapar a uno de estos animales, sea un mamífero que ya haya cumplido su ciclo y ya haya aportado a la comunidad. ¿Qué les parece? El ser humano es de los pocos mamíferos, si no la única especie que pone por delante su supervivencia individual por encima de la supervivencia de la especie. Y estamos perdiendo empatía, justamente. Discúlpenme la extensión de la respuesta, pero me emocioné. Muchísimas gracias, doctor. Continuando con la ronda de preguntas, hay una consulta y nos consultan ¿cuál sería la incidencia de depresión en niños menores de 10 años en este contexto que estamos viviendo ahora de pospandemia? De repente usted tiene dicha información. A ver, no tengo esa información, ¿no? En el cuadro que les he mostrado, ¿no? En el flujo de la pandemia, ven ustedes que la pirámide es más o menos así, ¿no es cierto? ¿No? Lo que sí les puedo decir es que hay un orden, ¿no? La prevalencia ha aumentado más en adultos y adultos jóvenes, ¿ya? Menos, o sea, le siguen en rango los pacientes de tercera edad. Y menor aún los menores de edad, ¿no? Entiendo la pregunta, porque lógicamente ha habido toda un proceso en el cual, a pesar de que los niños no han sido la población de más alta mortalidad, ¿no es cierto?, han tenido la contingencia de estar en aislamiento por cuestiones
relacionadas con el afrontamiento del COVID. Y lógicamente eso puede haber producido efectivamente una imposibilidad de contacto con sus coetáneos, ¿no? Y de comunicación, y eso puede haber generado cuadros depresivos. Pero recuerden también que la pandemia obligó también a los padres a estar presentes. Y no debemos dejar de reconocer que en muchas situaciones la presencia de los padres con los hijos más prolongada, más importante, podría haber disminuido el impacto de la depresión en esta población. Muchísimas gracias, doctor. Y nos hicieron una consulta en relación a la prevalencia que vimos de mayor prevalencia de depresión en mujeres versus los hombres. Y la pregunta es, ¿esta diferencia que vemos entre mujeres y hombres puede deberse a que las mujeres tienen una mayor tendencia a comunicar sus emociones y a buscar ayuda, y por lo tanto esto puede ser que hay un mayor diagnóstico de mujeres versus hombres y por esto tenemos esta diferencia de prevalencia? ¿Podría ser un factor? Extraordinaria pregunta. Extraordinaria pregunta. Y déjenme recordarles un camino, ¿ya? Miren ustedes. Esta prevalencia, esta mayor prevalencia en la mujer de depresión y ansiedad es muy conocida. Hay muchísimos trabajos en relación a esto. Y claro, como siempre tratamos de exonerarnos de la responsabilidad de los propios seres humanos en relación a generarnos sufrimiento, tratamos de buscar una causa biológica, ¿no? Y entonces, primero se pensó que era por las características hormonales de la mujer. Después se pensó que era porque la mujer, y ese conocimiento es real, ¿no? Genera un transportador de serotonina con un polimorfismo diferente, ¿no?, al transportador de serotonina que se ha ubicado como el más eficaz para la función de transportador, ¿no? Pero después, este descubrimiento se hizo en Estados Unidos, ¿no? Pero los ingleses, que son más pacientes, ¿no?, al ver la alta frecuencia de este polimorfismo en mujeres, pensaron, la naturaleza no se puede equivocar tanto. ¿Por qué no buscamos, entre comillas, las ventajas de este polimorfismo? Y se encontró que el polimorfismo del transportador de serotonina en las mujeres le permitía la condición de más empatía y más capacidad de apego con el recién nacido. ¿Qué les parece? Y que además tenga la posibilidad de una mayor carga afectiva y emocional para poder entender al recién nacido y poder entender a aquellos con los que se vinculan. Esa no sabían. Y entonces se replanteó. Se replanteó. Y hoy se piensa que uno de los factores más importantes es lo que la doctora nos manifiesta. Efectivamente, la mujer tiene características neurobiológicas que están en relación a una mayor ventaja para la probabilidad de generar vínculo y apego. Pero a pesar de ese conocimiento, el factor más importante, en mi opinión, de que haya mayor prevalencia de depresión en la mujer que en el varón, es el maltrato. Es la sociedad que globalmente, con gloriosas excepciones, todavía tiene la percepción de que la mujer está jerarquizada por debajo del varón. Y por ende,
el varón tiene más derecho a oportunidades que la mujer. Y dígame, por favor, si me equivoco. Yo sé que lo que estoy diciendo es políticamente incorrecto, pero es la verdad. ¿Por qué los norteamericanos pensaron que era el problema del polimorfismo? ¿No? Porque lo encontraron frecuente ahí. Pero no asociaron que ese polimorfismo se presentaba con más frecuencia en las mujeres maltratadas. Entonces se unió la epigenética, o sea, el factor ambiental, ¿no es cierto?, con la consecuencia biológica, pues. Una mayor expresión de este transportador a través de un gen polimórfico. ¿Qué les parece? Entonces, vuelvo a repetir, ¿no? Tenemos que asumir nuestra responsabilidad, como médicos, por supuesto, y como especie también. Porque lo que estamos haciendo en este momento, a nivel social, ¿no? Donde el descuido del vínculo y la empatía resulta siendo el daño mayor, está generando y va a propiciar, más allá de los COVID, que sigamos en esta emergencia donde el sálvese quien pueda es la premisa mayor. Y entonces veremos que la depresión seguirá en aumento y que la ansiedad también. Y que no necesitaremos ya de estresores importantes para entrar en estos cuadros. Y ahí sí que vamos a tener dificultades. Muchísimas gracias, doctor. Y una consulta en relación si es que la depresión ha demostrado tener una mayor prevalencia según el estrato social de las personas. ¿Esto se ha podido demostrar o no es así? Otra excelente pregunta. Efectivamente, los estudios muestran que en las sociedades más inestables, ¿no?, la depresión podría tener una mayor prevalencia. ¿Estamos de acuerdo? Pero eso pues se cae de maduro, ¿no? Por ejemplo, si yo soy una madre soltera y tengo 3 hijos y vivo en la punta del cerro más alto de mi localidad, en una casa hecha de material deleznable, ¿no es cierto?, de un solo cuarto y un candado. Y que si no bajo a trabajar, no voy a tener que darle de comer a mis hijos. Yo primero tengo que pensar, antes de darle cariño, amor, que coman, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Dejo al hijo mayor cuidando a los otros 2 hijos, ¿no? Mi hijo mayor de 10, 12 años, cuidando al de 8 y al de 5. Pongo un candado y me voy. Y regreso en la noche. ¿Cómo podemos pretender que en una circunstancia como esa, el apego, la empatía, la regulación de la ansiedad y el estado de ánimo van a ser coherentes y provechosos para esos niños? Imposible. Y entonces acá regresamos a lo mismo. En realidad es la situación económica lo que genera mayor probabilidad de depresión. No. Es algo más principista, ¿no es cierto?, que es la imposibilidad que tenemos en diferentes circunstancias que no solamente son la situación económica, también hay depresión en niveles económicos altos. Es el descuido justamente, ¿ya?, de la posibilidad de un desarrollo adecuado del sistema nervioso, del eje hipotálamo, hipófisis adrenal, de la corteza prefrontal medial, del hipocampo que tiene que memorizar los procesos implícitos de los vínculos tempranos para después poder afrontar situaciones de estrés sin que eso nos desestabilice y nos genere ansiedad o depresión. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es lógico entender
que en sociedades inestables el problema va a ser mayor. Pero si estamos en una sociedad estable, estable porque tenemos claras las condiciones y tenemos claras las contingencias, donde la mujer es maltratada por ley, vamos a tener también una mayor prevalencia de ansiedad y depresión. ¿Se dan cuenta? Entonces, es importante entender eso porque las intervenciones, si bien es cierto, deben ser contextuales, también deben ser individuales para poder entender la dinámica de cada individuo y poder afrontar su problemática con propiedad. Muchísimas gracias, doctor. Y hay una pregunta en relación al suicidio, ¿no? Y nos preguntan si es que usted tiene conocimientos en alguna parte del Perú, pues la tasa, ¿no?, de depresión mayor es mayor que en otras zonas, porque resulta que en Arequipa, pues la tasa de suicidio, según lo que nos comenta el doctor, es mayor que en otras zonas de nuestro país. ¿Habrá algún motivo frente a esta situación? ¿Cuál sería su opinión? Correcto. A ver, me voy a mandar de hacha. Hubo un estudio muy interesante, me quiero acordarme el nombre de la autora, que además es muy amiga mía, miren qué ingrato, con mi déficit de atención es complicado, que hizo un estudio justamente en Arequipa, en las zonas más altas de Arequipa, donde se había encontrado que había una mayor prevalencia de suicidios en adolescentes, ¿no? Y ella pudo encontrar que había en ese proceso un rasgo cultural, donde el propio suicidio era parte de un proceso que permitía al adolescente poder sentirse completo. Y que cuando ese adolescente se suicidaba, no iba solo, iba con su mejor amigo o su mejor amiga. Y en un rito le regalaba su pertenencia más importante. Y luego se suicidaba. Entonces, son importantes los factores contextuales, ¿no? Donde también, como les digo, tanto los estresores como la cultura pueden influenciarlos, ¿no? Recuerden ustedes, ayer estaba viendo un documental sobre los kamikaze en Japón, ¿no? Que eran unos suicidas programados, ¿no? Que renunciaban a vivir por enarbolar su amor por la patria, ¿no es cierto? Y una de las directivas de su entrenamiento era cuando usted se esté acercando con su avión al portaaviones de la armada enemiga, usted no va a cerrar los ojos, porque tiene que tener precisión. 1. 2, va a ir sonriente, porque usted va a ganar el respeto no solamente del país, sino también hacia su familia. Y cuando esté por impactar, usted va a enarbolar una oda al país o al emperador. ¿Qué les parece? 7.200 aviones impactaron de esta forma. Entonces, hay múltiples factores que tenemos que combinar para ver. Yo creo que sería interesantísimo poder hacer un estudio justamente en Arequipa sobre cuál sería la razón por la cual justamente esta posibilidad se esgrime como un camino más que una salida. Muchísimas gracias, doctor.
Y nos consultan en relación al tema del suicidio, si es que hay un grupo etario poblacional que sea el que mayor incidencia tenga de este evento, y si hubieran factores que se asocian al riesgo de suicidio. Correcto. Ahí estamos nuevamente en la posibilidad de poder establecer justamente factores que pueden ser importantes y podemos hablar primero de los pacientes de la tercera edad, ¿no? Donde la prevalencia y la gravedad de los cuadros depresivos son mayores, ¿no? Y tanto el pensamiento como la ideación son predominantes, la ideación suicida, ¿no? Y esto puede estar en relación a múltiples factores que se deben cotejar, pero claramente hay esta proximidad a la muerte y esta sensación del término de la vida, ¿no? Puede hacer más fácil en un paciente de tercera edad deprimido tomar la decisión de acabar con su vida, ¿no? Por eso que los pacientes con depresión en tercera edad deben ser realmente acogidos y cuidados, porque esta probabilidad puede ser muy alta, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. Y hay una consulta en relación las llamadas adicciones, nos preguntan, ¿se relacionan con los estados depresivos? Sí, en realidad sí. Y hoy, y en estas épocas, con mucho más frecuencia. Miren ustedes, una de las características que se ha observado con respecto a la clínica de la depresión es que hoy las depresiones más frecuentes, eso lo vamos a ver en la siguiente reunión al ver la clínica de la depresión, las depresiones más frecuentes que se están presentando actualmente no son las depresiones el término correcto es son las depresiones mixtas, las depresiones que tienen como grupo sintomatológico importante la ansiedad, síntomas de ansiedad con síntomas depresivos. Tanto es así que sigue habiendo la discusión de que si en realidad el trastorno de ansiedad generalizada es un trastorno depresivo con síntomas de ansiedad predominantes. ¿Ya? Entonces, en estos casos se ha observado que muchos niños y sobre todo adolescentes y adultos jóvenes que transitan por depresiones llamadas activadas, ¿no? Estas depresiones mixtas, ¿no? Y tienen acceso al consumo de drogas, ¿no? Efectivamente, inicialmente usan la droga como una posibilidad de generar ansiolisis, ¿no? Se arranca usualmente con marihuana, después se va yendo a drogas mayores cuando la marihuana ya no logra resolver el problema y se convierten en pacientes fármacodependientes, ¿no es cierto? Justamente porque tienen de fondo estas depresiones mixtas que son difíciles de reconocer, porque los pacientes con depresiones mixtas usualmente son irritables, impulsivos, intolerantes, no dejan sus actividades. Sin embargo, están en una profunda depresión con un desánimo, una apatía y una anedonia muy intensa. Y entonces la droga resulta siendo un vehículo momentáneo, ¿no es cierto?, que los salva de estos procesos, de la angustia intensa y de la inactividad que le puede generar posteriormente el cuadro depresivo. Y ya cuando el consumo es crónico, recuerdan ustedes, la farmacodependencia se independiza de su origen, porque produce cambios neurobiológicos tan intensos, ¿no?, que hacen que se separen las patologías y que la intensidad del tratamiento tenga que ser igual en ambos procesos, a pesar de que podemos conocer que el origen podría haber sido justamente cuadros depresivos o de ansiedad muy intensos.
Muchísimas gracias, doctor. Y nos consultan en relación si es que el COVID prolongado, o mejor dicho, se afirma, no lo afirman, es que el COVID prolongado también genera cuadros depresivos y incluso con componentes psicóticos nos hacen la consulta, ¿no? Si es que el COVID prolongado también está asociado con cuadros depresivos y con componentes psicóticos. Totalmente. Nosotros estamos viendo con mucha frecuencia en la consulta pacientes con cuadros depresivos y con síntomas psicóticos intensos. ¿Mm? Como se había dicho, inclusive con alucinaciones visuales. Nosotros al principio y constantemente, ¿no?, tratamos de abordar estos procesos de manera multidisciplinaria. Nosotros cuando encontramos esta forma de depresiones, siempre interconsultamos con un especialista en neurología. Y la sorpresa es que no se encuentra nada desde el punto de vista neurológico, ¿no?, que puede explicar el por qué el paciente está teniendo falsos reconocimientos, alucinaciones visuales, ¿no?, cuando inclusive el deterioro de la memoria, que también se presenta en estos casos, no explica el grado de complejidad de estos procesos, ¿no? Y aparentemente habría comprometido una etiología más bien neuroinflamatoria, ¿no es cierto?, que es importante dilucidar. Cuando hagamos la reunión sobre neurobiología de la depresión, vamos a explicar claramente este cuadro, cuál podría ser la explicación del por qué se están generando estas contingencias y la relación que existe entre la forma en que el coronavirus invade el sistema nervioso, ¿no es cierto?, a través de procesos inflamatorios, y cómo esto compromete también el estado de ánimo, compromete también el pensamiento y la percepción, y esto podría explicar el por qué los pacientes se están presentando así. Y por si acaso, son refractarios al tratamiento. Y lo peor es que van progresando en el proceso. Es lo que se ha llamado síndrome post-COVID, ¿no?, o síndrome post-UCI, ¿no?, que salen los pacientes y uno dice, ¿pero qué le pasa?, ¿no? Deprimido, irritable, intolerante y con alucinaciones visuales, con falsos reconocimientos, donde no hay un deterioro de la memoria importante. Y uno dice, no se explica por un hallazgo en imagen cerebral ni por un hallazgo bioquímico. Y pareciera que estos cambios sutiles en los procesos inflamatorios, ¿no es cierto?, serían la causa del proceso y la progresión del proceso. Más allá de que el COVID ya no esté, el virus como tal, ya no esté presente en el sistema nervioso. Hay una hipótesis biológica sobre este proceso que lo tenemos preparado y se lo vamos a presentar en el momento, creo que es en la tercera clase, disculpen lo de clase, en la tercera exposición, donde vamos a poder explorar los procesos típicos en depresión y cómo el COVID, a través de su mecanismo proinflamatorio, ¿no es cierto?, puede generar este tipo de síntomas. Muchísimas gracias, doctor. Y quizá ya una pregunta más en relación a todas estas consultas que hemos ido respondiendo. La pregunta es la siguiente, ¿no? Si hay algún perfil o de repente factores de riesgo que predisponen a la depresión en niños, infantes y adolescentes. De repente usted nos pueda guiar un poco en este... Ahí yo quiero ser reiterativo y contundente porque los estudios muestran claramente lo que les acabo de señalar. Los niños y adolescentes que son más proclives a hacer trastornos depresivos mayores, trastorno de ansiedad generalizada y trastornos obsesivo-compulsivos, porque los tres están relacionados en este proceso, son aquellos niños que han tenido algún tipo de evento adverso temprano. Desde el propio cuidado
de quien le corresponde el cuidado del niño, ¿no es cierto? A través de una imposibilidad de poder generar empatía, de poder mirar inclusive al niño directamente, hasta el maltrato físico, ¿no es cierto? Y el abuso sexual. Claramente es la población que es más proclive a hacer cuadros depresivos, pero no cualquier cuadro depresivo, sino cuadros depresivos refractarios al tratamiento, cuadros depresivos que no responden con inhibidores de recaptación de serotonina, que nos obliga a usar más bien antidepresivos duales o tricíclicos para poder sacar al paciente de ese cuadro, ¿no? También les he preparado en la presentación de fisiopatológica de la depresión cómo el estrés temprano está relacionado con el manejo de los sistemas de emergencia y proinflamatorios, y cómo esos sistemas proinflamatorios están relacionados con la fisiopatología que genera el COVID a nivel del sistema nervioso. Todo está claramente enlazado y puede explicar estos procesos. Ustedes saben, quienes están en la especialidad en psiquiatría, hay una hipótesis muy potente con respecto a la depresión como proceso proinflamatorio. Y esto nace del conocimiento de que es muy frecuente encontrar características de respuestas inmunológicas e inclusive de perfiles poligenéticos que relacionan a la depresión con trastornos del área inmunológica, a la depresión con procesos metabólicos, como la obesidad o la resistencia a la insulina, y la diabetes, la depresión con procesos cardiovasculares que tienen claramente un proceso inflamatorio, ¿no es cierto?, como los infartos agudos al miocardio o los problemas relacionados con una mayor probabilidad de tener alteración del manejo de los lípidos y el colesterol, y todo esto parece tener una misma vía fisiopatológica que nos puede explicar en global todo este proceso. Yo, como les digo, esta es una información que tengo preparada y actualizada, que se las voy a presentar en la tercera reunión. Muchísimas gracias, doctor. Y quizá con esta la última consulta para antes de concluir la primera clase o la primera reunión que estamos teniendo. Y nos hacen una pregunta, ¿no? Dado este contexto de pandemia que estamos viviendo, ¿se puede hablar de una generación depresiva o por lo menos una tendencia marcada a la depresión como una secuela después de la pandemia o en el transcurso de esta pandemia que estamos cursando? Absolutamente. Absolutamente. Y miren ustedes, no lo vamos a ver ahorita. En unos años lo vamos a ver. Y les cuento algo, ¿ya? Solamente para cerrar. Miren ustedes. Ustedes saben que en Japón, ¿no es cierto?, hay un fenómeno que se hace cada vez más frecuente, que se denomina hikikomori, que es la tendencia de los niños y adolescentes, y ya ahora los adultos, a retraerse socialmente y quedarse en su casa conectado a las redes sin ningún interés de tener contacto con las demás personas. Se ha encontrado que en este síndrome, hikikomori, ¿no?, aparentemente hay un factor cultural, pero cuando se explora esta población, se ha encontrado una alta prevalencia de ansiedad, depresión, escúcheme bien, trastorno por déficit de atención y autismo. Entonces, cuando se ha visto todo esto, ¿no?, y en la década del 80 se comenzó a hablar de este síndrome, los países europeos, ¿no?, comenzaron a observar que eso les pasaba a ellos hace rato. Y la prevalencia de hikikomori en Japón es del 1.5 al 2.8%. ¿Saben cuánto es en Francia y en España? 12% de los adolescentes. Entonces, no es un fenómeno necesariamente cultural. Y estamos hablando de España y de Francia, que son sociedades relativamente estables. ¿Qué es lo que se está perdiendo?
vuelvo a lo mismo, la capacidad del vínculo y de la empatía. Y desgraciadamente, la pandemia ha obligado a muchos a insertarse en procesos donde la individualización es la característica. Y la falta de interés de estar con el otro es cada vez menor. Y estamos aprendiendo a comunicarnos de manera instrumentada. Es decir, no directamente con el otro, sino a través de una pantalla. Y esa instrumentación destruye el apego y el vínculo. ¿Ustedes creen que es extraño que hoy hayan youtubers que no son seres humanos y que tienen millones de seguidores? Modelos que no son seres humanos y que tienen millones de seguidores, que hablan de manera robotizada, que uno se da claramente que no es un ser humano, pero que está en contacto permanente, opinando y escuchando opiniones. ¿Ustedes creen que ese fenómeno está disociado de lo que está pasando hoy en relación a una mayor prevalencia de ansiedad, de depresión, de autismo, de déficit de atención? Se los dejo para que lo piensen. En todo caso, yo les voy a dar una base biológica que pareciera explicar este proceso, ¿no? Pareciera estar en relación. Este conocimiento, perdónenme, y esta inclinación mía por la parte de la empatía, ¿no es cierto?, fue lo que nos dio la idea de explorar el por qué los trabajadores de salud que estaban en primera línea, ¿no?, hacían cuadros depresivos y de ansiedad tan profundos. Claro, una explicación fácil es, sí, pues, está teniendo el COVID y se va a morir. Y no encontramos eso como el factor más importante, sino la sensación de que mi institución no me cuida, de que si yo me enfermo me voy a morir, y que si me muero nadie va a ver por mi familia. ¿Qué les parece? Eso fue lo que nos empujó a hacer esa investigación. Y miren ustedes, no quiero decir que es definitiva, son 542 trabajadores, deberían por supuesto extenderse. Pero eso nos dio la razón en relación a lo que les estoy diciendo. Mucho cuidado, mucho cuidado. Las pantallas son engañosas, ¿no? Si yo tengo a mi hijo y yo quiero estar tranquilo, le doy una pantalla, pues, y mi hijo se va a enganchar ahí todo el día. Y a mí me va a solucionar el problema, ¿no? ¿Cuántos de nosotros hacen eso? Toma mi celular, hijito, déjame conversar con tu mamá, ¿no? O toma el iPad para que puedas ir jugando ahí. Y lo comienzo a desvincular. Y después, cuando son adolescentes, quiero que me haga caso. Quiero que me obedezca. O me horrorizo porque mi hijo es hincha de los animes, ¿no? Estos personajes asiáticos donde si el personaje no habla, usted no puede identificar si es adulto o es joven, si es hombre o mujer. Donde hay una relativización de lo que conocemos culturalmente. Y ahí están pegados nuestros hijos, ¿no? Y después nos preocupamos, porque vemos un anime y nos horrorizamos, ¿no? Claro, no tengo ningún conocimiento. ¿Qué cosa es un anime? ¿Qué cosa es una manga? ¿Qué será, pues? De pronto mi hija viene y me dice, papá, quiero hacer Coldplay. ¿Qué es eso, hijita? Quiero vestirme de este personaje. Y cuando voy al lugar a llevar a mi hija, ¿no?, con estos personajes, ¿no?, me doy cuenta que la gente es por lo menos preocupante por su conducta, por la forma en que se conduce. Y yo no tengo la menor idea. ¿Qué les parece? Asumamos entonces nuestras responsabilidades, aprovechemos este vehículo, ¿no?, que es este curso de depresión, y pongámonos de acuerdo todos en qué realmente tendríamos que hacer primero. Y lo primero que tenemos que hacer es preocuparnos por los nuestros. Den la vuelta y vean a sus hijos. Y van a ver que mucho de lo que les estoy diciendo está pasando. No les quiero quitar el sueño, pero es importante que lo conozcan. Por ustedes, por su familia y por sus pacientes. Muchísimas gracias, doctor Fernández.
Y ahora sí quiero tomarme unos minutos para hacer algunos refuerzos para este evento. Lo que les queremos comentar es lo siguiente: el doctor Fernández tiene la gentileza de compartirnos siempre todas sus charlas, así que entiendo que para mañana debería estar colgando su presentación, o él nos informará el día que él lo va a publicar en la página web del instituto, y nosotros se lo vamos a hacer llegar para que ustedes puedan acceder y puedan descargar la presentación. Asimismo, todo el curso, como todos los cursos que hemos venido realizando a la fecha, son grabados. Esto quiere decir que para el día de mañana deberíamos ya tener probablemente este curso ya grabado y editado, y se lo vamos a hacer llegar a los correos a los cuales ustedes se han inscrito en el curso. De todas maneras, nuestros representantes médicos van a hacerles llegar tanto el link para que puedan acceder a la página web del instituto, descargar el PowerPoint, las charlas. Todo esto va a estar publicado, tanto PowerPoint, videos, para que ustedes puedan revisarlos y puedan continuar con su capacitación en este tema tan importante como es la depresión. Más bien, cualquier duda, pues no duden en comunicarse a nuestros números de contactos. Mi correo está al momento de inscribirse. De todas maneras, siempre lo ponemos al alcance con nuestros representantes médicos, o contacto con la misma Sociedad Peruana de Neurología, que los puede guiar. Y también los invitamos a formar parte de nuestro grupo de Canal Vago en Facebook, y ahí están todos los videos, se van a hacer todas las comunicaciones de las siguientes clases. La próxima clase es el siguiente jueves. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Doctor Fernández, unas últimas palabras quizá para cerrar la clase de hoy. No, solamente comentarles que en realidad la idea es que nosotros podamos tener una visión más global con respecto a la conducta del ser humano. Todas las opiniones son importantes, ¿no? Esta es la primera reunión donde estamos estudiando o conversando fundamentalmente sobre los fenómenos ambientales. En nuestra siguiente reunión vamos a hablar de la depresión claramente, de la clínica, las características, los síntomas predominantes, etc. En la siguiente clase vamos a hablar de los aspectos neurobiológicos, por supuesto. Recuerden que este es un curso de actualización, entonces lo más actualizado está justamente en la base neurobiológica y el afrontamiento farmacológico, que va a ser nuestra cuarta reunión. En la quinta reunión vamos a hablar del trastorno depresivo en niños, y en la última del trastorno depresivo mayor en el anciano. Entonces, no se preocupen si el día de hoy obviamente no hemos podido abarcar todos esos temas, pero recuerden que estamos en un curso y esta primera parte está relacionada fundamentalmente con la epidemiología. Gracias por estar ahí. Estoy realmente anonadado por la asistencia. Estamos muy, muy contentos con su presencia, ¿ya? Y esperemos que esta reunión haya sido lo suficientemente atractiva para poder ya entrar a datos que podrían verse un poquito más duros, pero que creo necesarios para poder conocer mejor de esta entidad. Muchísimas gracias por estar ahí y que tengan un lindo fin de semana.